El libro de Daniel. Capítulo 1. Primera deportación a Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. En el año tercero del reinado de Joacim, parece ser una contradicción, porque Jeremías registra el sitio de Jerusalén como que ocurrió en el cuarto año del rey Joacim. Jeremías capítulo 24, verso 1. Sin embargo, en esto no hay discrepancia, porque Daniel señala el inicio del monarca babilónico en su marcha a Jerusalén, mientras Jeremías relata su llegada al año siguiente. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Se refiere que es el Señor quien ordena los acontecimientos. Y parte de los vasos de la casa de Dios habla del saqueo de una parte del templo, pero no dice exactamente cuáles fueron los vasos que robaron. Cuando Nabucodonosor colocó los vasos en la casa de su Dios, declara que el monarca pagano erróneamente creyó que su Dios Nebo era mayor que Jehová de Israel. Daniel y sus amigos escogidos para el servicio del rey. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Los jóvenes escogidos pertenecían a la familia real y, por lo tanto, a la nobleza. Es muy probable que fueran adolescentes. Daniel y los tres jóvenes hebreos estaban incluidos en este grupo. La palabra eunucos tiene como significado primordial oficial de la corte. En algunos casos, estos individuos eran castrados. Sin embargo, esto no parece ser el caso con Daniel y sus compañeros, porque ellos no tenían tacha alguna. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento y aptos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. La lengua de los caldeos probablemente se refiere al aprendizaje del idioma arameo y el estilo cuneiforme de escritura empleada por la Babilonia antigua. Y les señaló el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino que él mismo bebía, para que los educaran 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. El plazo de 3 años tenía que ver con su educación y bienestar físico. El tipo de vino usado aquí tenía que ver con los dioses a quienes Nabucodonosor rendía culto. De hecho, era vino que había sido ofrecido a ídolos. El concepto de los babilonios era que el tomar de este vino, en particular, incrementaría la inteligencia de Daniel y de los demás. Y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sin duda, había muchos, posiblemente centenares, quienes fueron apartados, preparados para sentir como sabios del imperio babilónico. Daniel y los jóvenes hebreos estaban entre ellos. Sus nombres son cambiados, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Betsasar, y a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Al dar nombres nuevos a estos hombres, Nabucodonosor intentaba borrar el nombre y la memoria de Jehová, el Dios de los hebreos. Propósitos de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón. Significa que él estaba resueltamente determinado, costara lo que costara, viniera lo que viniere. En otras palabras, si eso se le exigía, él estaba dispuesto a entregar su vida antes de desobedecer al Señor. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Los hombres dominan, pero Dios predomina. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: Tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Lo que Daniel estaba pidiendo era una cosa seria. Al no participar de la comida y bebida, sería un insulto al rey. Sin embargo,
El Señor le concedería sabiduría a Daniel en cuanto a la disposición de este problema. Entonces dijo Daniel al Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Melzar era el mayordomo principal, quien tenía el encargo de la comida y bebida del rey. Él daba cuenta al príncipe de los eunucos. La prueba de 10 días. Prueba, te ruego, a tus siervos 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Daniel puso una prueba de 10 días, durante los cuales les serían dados solamente legumbres a comer y agua a beber. Esto no significa que Daniel y los demás eran vegetarianos, sino que la carne provista por los babilonios era prohibida comerla debido a que era inmunda y no preparada apropiadamente. Luego sean examinadas en tu presencia nuestras caras y las caras de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Por lo visto, el Señor le dijo a Daniel que hiciera esto. El Señor también le ayudó a Daniel, porque, en caso contrario, 10 días no sería suficiente tiempo para notar mucho cambio de una u otra manera. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y les daba legumbres. Es evidente que el Señor participó en estos procedimientos. Bendiciones de Dios. Su superioridad a los demás. Y a estos 4 muchachos les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, pero Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Les dio Dios. Se refiere a la declaración por el Espíritu Santo que los 3 años de su entrenamiento en todas las ciencias y artes del conocimiento babilónico no les hizo ningún bien en absoluto. Fue el Señor quien les dio lo que ellos necesitaban. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Cuando estos jóvenes estuvieron delante de Nabucodonosor, el gobernador del mundo, poco se dio cuenta el monarca cuán prominentes serían 4 de ellos, y especialmente Daniel, tomarían parte durante el resto de su vida. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. El rey halló que estos 4 jóvenes eran mucho más prominentes que todos los demás. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esto es asombroso, al tomar en cuenta que estos 4 todavía eran solamente muchachos, probablemente adolescentes o, a lo máximo, recién habían cumplido 20 años más o menos. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. La palabra continuar significa que él estuvo en su puesto hasta el primer año del rey Ciro. En realidad, él vivió 2 o 3 años más. Él atestiguó el comienzo y el final de la cautividad de 70 años.